¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Acá me encomendaron la tarea de sacar esta medianera que se cayó, se derribó, producto de los vientos, las tormentas, la inclemencia. Estaba media inestable, pero bueno, se terminó cayendo. Excelente oportunidad para probar estas herramientas de golpe que vengo ensayando hace ya un tiempito, como para darles una devolución definitiva. Si bien no van a ser sometidas a un castigo, lo que buscamos en estas herramientas de golpe, mediante esta toma de contacto, es el abollamiento ante la presencia de reiterados usos. O sea, acá se va a martillar, se va a utilizar el cortafierro un par de horas continuas, y vamos a ver qué abollamiento le genera a la unidad. También vamos a ver si se aflojan en sus cabos. Para distintas circunstancias vamos a usar la Watfow de 1,5 kg, el Hadever de 1 kg, martillo de mecánico devenido en construcción, lo mismo que el caso Inco 500 gramos, que si bien el martillito Inco de 500 gramos ya ha tenido sus batallas y se podría decir que alcanza las expectativas e incluso las supera. Pero bueno, vamos a darle un poco de acción. Probablemente en algún momento corte el video porque acá hay para un par de horas dándole. Si bien ya estuve ahí dándole un par de guachazos, pero bueno, la idea no era dejar afuera el contenido, poco interesante para gente como Larry Gato Tools, Martita la del barrio, bueno, el amigo Rubén Daray y Frilo, todas esas mangas de gente que tengo dando vueltas. Nada, quizás para alguno que le interesa la toma de contacto de las unidades sea un videito útil. Vamos a ver qué resultados arroja después de reiteradas situaciones de uso, o sea, reiterados golpes. Algunos van a ser un poco más duros que otros. No es un material duro, si no hubiese traído la total de 2 kilos, que también ya le falta poquito para salir de la zona de toma de contacto y ser una unidad recomendable o sugerible. Vamos a ver cómo posiciono el celular y bueno, arrancamos a los golpes. Parece que denunciaron el canal del amigo Gregorio, la verdad. Bueno, Gregorio, amigo, bienvenido a mi mundo. A mí me denuncian cada rato. Lo que pasa es que no encuentran un motivo para bañármelo, pero sí, he sufrido denuncias, me han retenido algunas charlitas, hasta tanto se controle no sé qué, y siempre después las terminan subiendo. Así que bueno, nada, una lástima. Espero que el amigo Gregorio siga subiendo contenido, y si no, amigo, abrite otra cuenta. Yo sé que es triste porque se pierde el contenido, todo lo que uno hizo, pero bueno, desgraciadamente los que salimos al cruce en determinadas circunstancias estamos expuestos a este tipo de cosas. Es triste porque parece que no. Uno pone dedicación en las cosas que hace, en subir los videos. Si bien yo esto lo tengo que hacer y nada, no me representa un esfuerzo grabarlo y subirlo. Pero bueno, también podría ya estar haciendo mi tarea y se acabó. Pero es una información que yo quiero compartir con ustedes. El desempeño de estas herramientas de golpe. Parece que no, pero lleva una dedicación. Es una lástima perder contenido por culpa de quizás algunos, llamémosle, inescrupulosos. Bueno, vamos a empezar. No sé qué se va a ver, no sé si me veo. Bueno, voy a tomar referencia a la ventana que veo ahí atrás, porque lo puse a modo cámara normal como para que no quede al revés. Y nada, vamos a...
No sé si se está viendo, pero hay varillas amuradas con cal. O sea, están cada 3, 4 hileras como corresponde, pero la amuraron con cal. Obviamente todos sabemos que las varillas se amuran con concreto, ¿no? Pero bueno, no está de más el dato.
Bueno, gente, así voy a seguir hasta el mediodía seguramente. No los aburro más, no sé qué se habrá visto, después lo voy a chequear eh, un poquito antes de subirlo, porque por ahí no se ve nada. Pero bueno, hay que desarmar toda esta medianera o dejarla lo más chico posible. Medianera que se derribó, menos mal que no lastimó a nadie. Y nada, probando la Watford, Jadever e Inco. A la noche, en la charlita, haré la devolución puntual, dado que yo no hago cortes, no edito, o sea, si bien no está siendo exigida porque está muy blando esto, pero bueno, es una reiteración de golpes, lo que estoy viendo, si aboya, no aboya, marca, no marca, si se